Buenos días a todos por vuestra presencia. Gracias en primer lugar por vuestra presencia hoy aquí. También, por supuesto, a todos los que habéis venido de fuera de Madrid por el esfuerzo que supone asistir a estas jornadas. Y permitirme también darle las gracias a nuestra primera ponente, Ann Berit, que se ha hecho todo el viaje desde Noruega para poder estar aquí hoy con nosotros. Muy rápidamente deciros que en relación a lo que ha comentado la secretaria de Estado y el director general, deciros que estamos trabajando intensamente en la difusión de las informaciones, de las conclusiones de los principales estudios internacionales, PISA de la OCDE o TIMSS y PILS de la IEA, y trabajando en la posibilidad de que toda esta información, de que las preguntas que se utilizan, que se emplean en este tipo de pruebas y que las principales conclusiones lleguen en la medida posible a nuestros centros educativos y a los profesores, que son los que están ahí en la primera línea trabajando con los alumnos. A este respecto, deciros que justo ayer comenzó el plazo de inscripción del MOOC, el Massive Online Open Course, un curso masivo, abierto a toda la comunidad educativa, realizado por el INTEF y por INEE, un curso, por tanto, del Ministerio de Educación, en el que se va a trabajar las preguntas que han sido utilizadas en las pruebas internacionales de secundaria, PISA, y de primaria, como TIMSS y PILS. Os invito a todos a que le deis una oportunidad, entréis en la página web de Educalab y veáis el curso y lo difundáis entre los profesores y docentes que conozcáis. Creemos sinceramente que es un curso que merece la pena y que va a permitir difundir todas estas pruebas internacionales en las que España participa. Deciros también que como documentación, al entrar en estas jornadas, se os ha ofrecido ejemplos de preguntas que se emplean en PISA, y por lo tanto, preguntas corregidas y codificadas, también ordenadas por el porcentaje de aciertos de alumnos españoles de la OCDE, para que el que lo desee pueda comprobar fácilmente cuál es el nivel de competencias de sus alumnos. Y deciros también que os hemos proporcionado las preguntas liberadas de TIMSS y PILS, pruebas que quizás son menos conocidas y que son del organismo internacional al que representa precisamente Ann Berit, la IEA. Las preguntas de TIMSS y PILS las hemos entregado separadas, por una parte las de cuarto de primaria y por otra parte las de segundo de la ESO, que son la primera vez que se difunden en castellano. Justamente las presentamos ayer para tenerlas preparadas para las jornadas que empiezan hoy. Por lo tanto, son las preguntas que por primera vez se traducen al español y que se pone a disposición de toda la comunidad educativa. Son preguntas de matemáticas y de ciencias de segundo de la ESO, de la prueba de la IEA. Es una prueba en la que España habitualmente no participa, participamos en la de cuarto de primaria, pero hay otros países que sí que participan también en la de segundo de la ESO. Por lo tanto, toda esa información a vuestra disposición, también en la página web si queréis consultarlo. Sin más, voy a presentar a Ann Berit. Permitirme que la introduzca en inglés. She's the Director of International Affairs of the Directorate of Education and Training in the Norway country, in the Norway Ministry of Education. She has been before for 10 years the Director for Research of the Education and Training, and she has been also for 15 years the teacher, professor of advanced math and physics matemática y física en los niveles superiores de secundaria en Noruega. Ha tenido un papel fundamental en los test del rendimiento educativo en la OCDE y también IEA, y durante 12 años ha sido representante de Noruega en todos los test que se ha hecho en la Asociación Internacional de Evaluación de Rendimiento Educativo para evaluar los logros del rendimiento de los estudiantes, y también ha trabajado durante 6 años como presidentes del Consejo TALIS y también los representantes como representante de Noruega en PISA. Entonces tiene una gran experiencia en la arena internacional y está todo vinculado con el rendimiento educativo. Creo que va a compartir con nosotros su experiencia y vamos a tener una conferencia muy interesante. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Ann Berit, por venir desde Noruega a Madrid.
Thank you very much. Muchas gracias. And thank you for inviting me here. Por invitarme a estar aquí I con understand ustedes that you are going major reforms, both curricular reforms and also reform of national assessment system. So what I will do today is to say a little bit about the background for using international assessment and the experiences from those, also into forming a national assessment system. As Ismail introduced, my background is from the Norwegian Directorate of Education and Training, where we are responsible for the national curriculum in Norway for primary and secondary and also vocational education. And we are also responsible for the national assessment system. And the international studies has played a very important role in the development of both the curricular reform in Norway, in my country, and also when it comes to the assessment system. We had like a PISA shock in 2001 when we got the first results of PISA, and since then we have introduced national testing on primary and also secondary level, and we have made a curricular reform based on the definition of competencies that pupils should reach at different stages within their education. De la educación. So let me see how this works. So, in my presentation today, first of all, I would like to say a little bit more about why we have all these international studies and how they can be used. I will also give you a short overview of the various studies. Then, as I'm here representing the IEA as chair of the International Association for the Evaluation of Educational Achievement, which is de esta Asociación Internacional de Evaluación del Rendimiento Educativo, que es un nombre muy largo. Me gustaría que también me voy a centrar en los estudios que nosotros hacemos, que creo que España está participando en los estudios PISA, en el TIMSS. Entonces voy a hablar un poco también de lo que nosotros hacemos con el estudio también PIRLS, por ejemplo. Voy a hablar de las competencias claves, porque me parece que esto es un punto fundamental de la reforma que están encarando. Y me gustaría también ver cómo esto se integra en lo que llamamos las competencias o las destrezas del siglo XXI. Y por último voy a decir un poco más sobre cómo estos estudios internacionales tienen que formar parte de un contexto nacional más amplio. First of all, I will go into the reason why we have these international assessments. And first of all, the major focus of the international assessments is to allow countries to compare the outcomes of their educational systems with countries across the world, and then to be able to see what are the strengths and what are the weaknesses of our own educational system, and how can we actually learn from other countries and other systems, and see what exactly seems to work well, and how can we then use this to improve our own system. So the international assessments, they have what we can call a benchmarking function. That means that they will produce reliable trends on key competencies. Most of these studies, they are conducted regularly every third or fourth or fifth year, so that you can actually follow the progression of a country's system. And the studies, they provide indicators on student performance and also on schooling practices across countries. And that is one of the real strengths of these studies, is that they do not only test the pupils' skills and competencies and knowledge, but they also have a
pero también hay una variedad de información de entorno que permite saber cuáles son los puntos claves de un sistema educativo en un determinado país. Además de tener esta función de referenciación, los estudios también cuentan con otra función que consiste en analizar la función analítica para utilizar los datos que ya se tiene en combinación con toda la información de entorno que se consigue desde los cuestionarios. De esa forma se puede analizar la relación entre lo que influye en el rendimiento de los estudiantes, que es importante, por ejemplo, con el entorno familiar, o con el currículo, el desarrollo del currículo, de las docencia, de la metodología, también cómo se organizan los centros docentes, cómo funciona la autonomía en los distintos países. Por lo tanto, hay un gran abanico de elementos que se pueden analizar sobre la base de estos estudios internacionales. Otro aspecto muy importante que me gustaría recalcar es la posibilidad de crear capacidades para los países que participan en estos estudios. Podemos decir que tenemos una gran experiencia en hacer esta evaluación en los distintos países. Y otro aspecto fundamental es que tenemos todo este conjunto de datos para análisis nacionales o incluso regionales. Por lo tanto, en mi país, en Noruega, al principio no teníamos muchos conocimientos cuando empezamos a trabajar en esta evaluación, no teníamos experiencia nacional en estas evaluaciones y nos tuvimos que basar en la experiencia internacional para poder transmitirla a nivel nacional. De esta forma pudimos partir de esta información internacional para pasar a la información nacional. Tal y como podemos ver aquí en pantalla, existen muchísimos estudios internacionales, una amplia variedad de ellos, y todos tienen distintos propósitos, distintos objetivos y están construidos de manera distinta. En ese sentido, me gustaría indicar que no es posible que un estudio internacional sea capaz de hablar o indicar cuál es la verdad absoluta para todo el sistema, un sistema completo educativo, con lo cual nosotros nos nutrimos de distintas fuentes. Entonces, en este sentido, resulta de vital importancia analizar los resultados dentro de un contexto nacional y a partir de ahí ver si está bien coordinado, se corresponde bien con las relaciones nacionales y con la situación nacional. En este sentido, tenemos dos partes muy importantes dentro de estos estudios. Aquí tenemos a la OECD, que ya es bien conocida, y su estudio PISA. El estudio PISA, que se inició en el año 2000. Es un estudio que se realiza cada 3 años. El estudio PISA evalúa a estudiantes de 15 años de edad y evalúa su competencia en ciencias matemáticas y en competencia lectora. Entonces, además de estos módulos de evaluación, también existen un módulo más experimental que evalúa una serie de competencias futuras también se ofrece a los países participantes. El estudio PISA ha tenido una importancia muy relevante desde su inicio en los años 2000. La OECD también tiene el estudio PIAC, que es un estudio para adultos. Es un estudio donde se evalúan las habilidades y las competencias de los adultos. España está participando en este estudio en forma de encuesta, no tanto en forma de estudio. Se dirige a directores y se dirige a docentes con la idea de recabar datos sobre su grado de profesionalidad, de su desarrollo profesional y de la misma manera sobre el entorno educativo, el entorno aprendizaje y también sobre el liderazgo escolar. Ha sido un estudio muy importante a la hora de explicar y de hablar de aquellos factores que indican
explican cómo la enseñanza afecta al rendimiento del aula. Hoy me voy a centrar más en los estudios de nuestra asociación, de la IEA. IEA se fundó en el año 1958 y nosotros nos hemos encargado de las evaluaciones internacionales desde los años 60. Digamos que los estudios más relevantes son los estudios PEARLS y TIMSS. TIMSS evalúa las matemáticas y las ciencias y se realiza en los grados 4 y 8, es decir, el segundo de eso y en tercero de primaria. Y también tenemos otro estudio que se realiza al final de la escuela secundaria y que estudia matemáticas y física. También es posible que un país participe en 1, en 2 o en 3 módulos de nuestro estudio TIMSS. Entiendo que España, la próxima ronda, va a participar en TIMSS para el tercero de primaria y también va a participar en TIMSS avanzado. En TIMSS avanzado. También el estudio PEARLS. PEARLS es muy avanzado, es muy importante. Se evalúan los conocimientos de comprensión lectora en tercero de primaria. Se sabe que la comprensión lectora es la habilidad más importante para el aprendizaje del resto de las asignaturas. También resulta de gran importancia valorar y conocer y asegurarse de que estas habilidades, esta comprensión lectora se desarrolla, se aprende desde edades tempranas. Es un estudio que se realiza cada 5 años, se inició en el año 2001. También al principio de los años 80 nosotros había otro estudio anterior al PEARLS para también valorar esta comprensión lectora, pero el PEARLS empezó en el año 2001. También existen otros estudios para valorar una serie de competencias. Competencias también son muy importantes para las habilidades del siglo XXI, es decir, competencias de aprendizaje, competencias sobre vida, sobre la vida para la vida. Entonces, en ese sentido, me quisiera referir al estudio ICCS, destinado a los alumnos de segundo DS, donde se valora y se estudia el conocimiento, actitudes y competencia de los estudiantes en relación con la educación y con la ciudadanía, es decir, cómo el estudiante actúa y se relaciona dentro de su entorno. También tenemos un nuevo estudio que vio la luz en el año 2013. Nombre es IFILS. Bueno, entiendo que estas siglas pueden ser un poquito confusas, pero como digo, es el estudio IFILS. Es un estudio a través del cual se valora, se estudia la alfabetización y los conocimientos informáticos. Se valora la competencia a la hora de manejar informática y se valora una serie de tareas, todas tareas y asuntos relacionados con informática, además de otras tareas. Y en último lugar, la IEA también ha empezado a estudiar la educación infantil temprana. Cada vez más estamos centrándonos más en las intervenciones tempranas y en la educación infantil. El estudio EFES es un estudio que valora la política de educación infantil en los países participantes. Volveré a algunos de estos estudios a lo largo de mi presentación. Bien, entonces ahora vamos a ser un poquito más concretos y vamos a hablar de los estudios de nuestra asociación, la IEA. Tal y como he dicho, la IEA es una organización que ya tiene casi 60 años. Se fundó en el año 1958. Está muy enfocada a la investigación. Fundaron una serie de investigadores
universidades de todo el mundo, con el objetivo de proporcionar evaluaciones comparativas a lo largo en varios países. La sede principal se encuentra en Ámsterdam y además de esta sede, de esta oficina central, tenemos una serie de oficinas de procesamiento de datos en Hamburgo, en Alemania. Los estudios de IEA y la propia IEA es un estudio de investigación internacional independiente. Los socios son las agencias nacionales de investigación o los ministerios nacionales. Tenemos 78 miembros repartidos por todo el mundo. Muchos de estos socios están en Europa, otros en Asia, también en Latinoamérica, así como en África. Tenemos más de 30 estudios comparativos sobre el rendimiento educativo. Mucha de la información y de la experiencia sobre los estudios internacionales proceden de la IEA. Nuestro objetivo es proporcionar estos benchmarks, estas referencias internacionales para ayudar a los legisladores a conocer las fortalezas y las debilidades de sus propios sistemas educativos. Nos centramos mucho en los datos de alta calidad, es decir, las medidas de seguridad y los requisitos para participar en estos estudios son requisitos exigentes y nos centramos en los distintos aspectos y también seguridad en cuanto al almacenamiento y al análisis de datos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hacemos preguntas sobre la calidad y los validez de los datos, si empezáramos a cuestionar la validad de estos datos, estos estudios dejarían de tener validad. Es decir, como digo, existen unos requisitos muy estrictos en cuanto al desarrollo, análisis y almacenamiento de datos en nuestros estudios. Estos datos de alta calidad tienen como objetivo servir como recurso para identificar aquellas áreas que nos preocupan y sobre las que es necesario actuar, y también para preparar y para desarrollar reformas educativas en distintos países. Nosotros hemos visto hasta la fecha que en muchos países, por ejemplo Noruega, el país del que yo vengo, y también en España, han introducido reformas educativas. ¿Por qué? Porque a raíz de algunos de estos estudios se han identificado debilidades muy profundas y muy serias dentro de nuestros sistemas. Y también, de la misma manera, es un objetivo muy importante, es el de aportar y contribuir al desarrollo de la comunidad internacional de educadores. Nosotros, como investigadores, este no es un campo muy amplio, lo cual quiere decir que no existen muchos expertos en este sentido. Entonces, el objetivo de nuestra organización es formar a esta comunidad de investigadores mundial y a la vez a fomentar el desarrollo de estos investigadores dentro de los países respectivos. Bien, los postulados principales de la IEA son la calidad de los sistemas educativos, un sistema que ha de ser medido por los conocimientos de los estudiantes y por la capacidad de los estudiantes para realizar ciertas tareas. Es decir, el conocimiento que adquieren los estudiantes, digamos que es la prueba de la calidad del sistema educativo al que pertenecen. Las habilidades de los estudiantes están vinculadas con las características del propio sistema y lo que crea y establece las oportunidades de aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje están basadas en el currículo, pero sobre también cómo se enseña, cómo se imparte este currículum dentro del aula. Con lo cual, aquí tenemos una conexión muy clara entre las habilidades y cómo los estudiantes reciben la formación de estas asignaturas. Es decir, qué pasa dentro del aula y en el currículo. Entonces, esta es la diferencia que tenemos nosotros en nuestros estudios. Nuestros estudios están más centrados en el currículo, es decir, cuando se crea un marco para los estudios que está basado en los currículos de todos los países participantes.
estudiantes. Esto no quiere decir que nosotros vamos a encontrar todo el currículo español en nuestros estudios del IEA, porque nosotros negociamos entre los distintos países. Nosotros buscamos cuáles son las competencias clave y principales y queremos hacer un enfoque transversal. Entonces, en cualquier caso, esta es una cuestión muy importante y también es muy importante poder ver y conectar el currículo sobre cómo se imparte este currículo dentro del aula. Los estudios de IEA no solamente abarcan unas tareas, una tarea muy amplia, pero también incluye la educación preprimaria, primaria y secundaria. En este caso me quiero centrar mucho en la educación primaria e infantil. Aquí es donde se establecen todas las bases para el aprendizaje y para el rendimiento posterior. Aquí es donde el estudiante adquiere los conocimientos y las habilidades, y estas habilidades que se adquieren en esta edad tan temprana son un muy buen indicador de lo que va a pasar más adelante. Es decir, que la educación infantil y la educación primaria es crucial para el desarrollo y para el conocimiento de estas habilidades. Como digo, nuestros estudios están basados en los grados y muchas veces en Teams y en Pearls los ejemplos están basados en lo que pasa en el aula. Es decir, que nosotros podemos tener cuestionarios para los estudiantes y para ver cómo han experimentado la formación dentro del aula. Pero también podemos tener cuestionarios para los profesores para valorar los métodos de enseñanza que utilizan dentro del aula, y a partir de ahí se analizan los resultados en conjunto. Además, tal y como he indicado, tenemos un campo de actividad muy amplia, es decir, tenemos competencias clave en comprensión lectora, matemáticas, ciencia, también democracia, educación cívica y ciudadana, y cada vez más también nos estamos centrando mucho en la alfabetización y en los conocimientos informáticos, cada vez más importantes hoy en día en nuestra sociedad. Y tal y como he indicado, estos cuestionarios generales proporcionan una base muy rica, muy completa de análisis. También, de la misma manera, es posible dentro de nuestros estudios incluir dentro de nuestros cuestionarios opciones nacionales, opciones regionales. Es decir, si ustedes quieren obtener información específica sobre una cuestión específica para España o para una región de España, también se pueden incluir dentro de estos cuestionarios.
también da la capacidad de evaluar las competencias que no se pueden hacer en un entorno con lápiz y papel. Lo más importante, más novedoso es el ETIMS para el 2019. El objetivo consiste en transformar el TIMS desde su versión en lápiz y papel a la versión informatizada. De esta forma, el contexto va a ser diferente en cuanto a la situación y los recursos necesarios. También queremos que los países estén preparados para participar en ellos. Aún así, habrá países que seguirán utilizando la versión en papel o incluso las dos versiones. Hemos visto que también los ordenadores tradicionales también se están cambiando en las propias aulas y ahora se utilizan las tabletas. Estos son unos instrumentos mucho más fáciles, más baratos y es más fácil que los países puedan tener tabletas para los estudiantes en sus aulas. Por lo tanto, los dispositivos, los medios van a cambiar y vamos a pasar al formato de tabletas y no del ordenador de siempre. Las razones fundamentales es que seremos capaces de evaluar áreas más complejas. Por ejemplo, se podrán simular experimentos de ciencias. Esto no se puede hacer sobre el papel, pero se puede hacer con un ordenador. De esa forma tendremos una forma de evaluar más interesante, más comprometida y que puede implicar una mayor motivación, y se va a evaluar también las matemáticas. A través de esta versión digitalizada queremos que de esta forma podamos tener mayor motivación para los exámenes, pero tener a la par una evaluación fiable y precisa de los resultados, así como actualizada también. So, I will then move on to voy a pasar a little bit about how to use a la forma de utilizar estos because datos. This international large-scale assessment, Estudios de evaluación conllevan mucho trabajo, muchos recursos, pero por sí solos no van a poder dar una imagen completa del sistema educativo de un país. Por lo tanto, estas evaluaciones forman parte de un sistema de evaluaciones en un país. Tienen que analizarse en un contexto nacional y esto es fundamental. As I said, como he dicho, some of the key algunas de las competencias clave en las que queremos centrarnos no tienen una forma fácil de ser evaluadas y por lo tanto queremos tener buenos indicadores, aunque no tengamos la imagen más completa, pero por lo menos queremos tener unos indicadores claros sobre el rendimiento del sistema educativo nacional. Me gustaría recalcar que si se quiere tener un análisis de las políticas educativas que sea fiable, se tienen que analizar los estudios nacionales vinculados con los datos nacionales y las investigaciones nacionales. So, building up an assessment Para dar un poco más de información sobre este tema, los estudios internacionales van a dar una imagen de lo que está ocurriendo en los centros educativos. Para ello se necesitan datos regionales y locales, lo que es fundamental para ver cómo se está desarrollando la situación en el entorno. También se tiene que poder comparar con los datos nacionales. Se necesitan datos de estadísticas internacionales y investigación y evaluación nacional para tratar de triangular esta información y establecer vínculos con otros estudios cualitativos. Por lo tanto, si se utiliza este abanico de fuentes, es posible establecer un sistema de evaluación nacional y tener información válida sobre el sistema educativo.
Por último, me gustaría entrar un poco en algunas de las preguntas y dilemas a los que nos enfrentamos cuando establecemos un sistema de evaluación. Obviamente, como legislador o como investigador se quieren tener tantos datos como sean posibles a fin de tener un buen análisis. Y en paralelo se necesita centrar la atención en la representatividad para saber si estos datos son representativos de todo el sistema que se quiere analizar, y se tiene que también ver cuáles son los elementos que causan una cierta fatiga en estas evaluaciones. Si realmente los centros educativos lo ven con ojos de frustración, esto no permite tener una información quizás lo más fiable posible. He dicho que va a haber cambios desde la versión en papel a forma informatizada, y esto va a tener una influencia sobre los resultados. Es muy importante que haya información fiable para que sepamos cuál va a ser el impacto de esta transición en los resultados finales. Por último, me gustaría decir que hay correlaciones versus efectos causales. Es decir, muchas veces los legisladores quieren saber exactamente cuáles son los efectos de una intervención que se ha realizado, una nueva política, y muchas veces no se encuentran efectos causales. Lo que se encuentran son correlaciones. Se puede ver que un tipo de organización, por ejemplo, va a dar mejores resultados, o hay elementos de entorno que van a tener una correlación con ciertos resultados, pero no se puede decir que haya una causa-efecto. Y esto se tiene que ser muy prudente cuando se pase a la interpretación de los datos. Hay que definir características, correlaciones, pero es muy difícil establecer una causa-efecto. En educación, muchas veces es más difícil que en la medicina. Porque cuando se está en un centro educativo, no solo hay un tipo de intervención, se trata de mejorar la enseñanza de distintas formas, va a haber distintos tipos de reformas, de prioridades, y todo esto llega a las aulas. Es muy difícil, por lo tanto, encontrar el efecto de solo un tipo de intervención. Pero muchas veces lo que se puede encontrar es que cuando se mejora los recursos o hay algún tipo de cambios, hay resultados también mejorados, pero no es solo por un elemento. Ese es el mensaje fundamental que les quería transmitir. Otro elemento que no he citado anteriormente es la evaluación adaptativa, es decir, que estas evaluaciones sean todavía más pertinentes para los estudiantes. Esto se fundamenta en los objetivos, por ejemplo, en función de los resultados que se tenga una pregunta, la evaluación se va a adaptar al resto de las preguntas. Esto es una forma de tener una evaluación más precisa de realmente cuál es el nivel más alto al que puede llegar este estudiante. Esto es algo que está llegando, todavía no está en las evaluaciones internacionales, pero muchos países están tratando de integrarlos en sus evaluaciones nacionales. Tenemos retos también sobre las destrezas no cognitivas. Hemos visto que medimos lo que podemos medir. Algunas cosas son difíciles de medir, es decir, que no tenemos evaluaciones que van a permitir tener una imagen perfecta, y es importante que lo tomemos en cuenta porque estas destrezas son muy importantes, incluso a veces más que algunas destrezas cognitivas, y tienen que recalcarse en las aulas, aunque sea difícil evaluarlas desde una perspectiva internacional. Es un elemento fundamental
no vamos a tener evaluaciones que van a poder captar toda la información o todos los elementos de un sistema educativo, pero van a dar buenos indicadores y nos permitirán establecer correlaciones con las destrezas cognitivas y no cognitivas. So, finally, a couple of words Por último, algunas palabras sabias. La enseñanza efectiva puede que sea la tarea más ardua y es una forma realmente de reconocer el trabajo del profesorado y cualquier forma de evaluación auténtica, si tiene éxito, va a permitir dar unas mejores condiciones de las que ya existían. Gracias. Bueno, después de esta intervención tan interesante de Anne Berit, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas en caso de que alguien tenga alguna pregunta para nuestra ponente. Parece que ha sido suficiente con su intervención, así que damos por finalizada esta ponencia. Muchas gracias.